Bienvenidos de nuevo al canal, semana 2, preparativos para Sevilla. Vamos a la pista, acabo de hacer calentamiento y hoy lunes, día 1 de la semana 2, tenemos 2 3000 a ritmo umbral, 350, con 2 minutos y medio de recuperación, luego otro 2,5 de descanso y acabamos con 8,400 y cada 400 en 1,22, 1,26, así que más o menos unos 3,20, 3,25. Va a ser entrenamiento duro porque, bueno, son al final 9,200 en total de volumen a umbral o más rápido, pero creo que es un buen comienzo de esta segunda semana. Vamos con todo. Primer 3000 hecho, 11 minutos 18 segundos, así que ha salido un poco más rápido. En teoría debería haber salido 11:30 más o menos. Ahora descansar 2,5, beber un poquito de agua y a por el segundo 3000. 11:13 este segundo 3000, incluso un pelín más rápido, pero este ya más duro. El primero muy bien de sensaciones. Queda 1 minuto y medio y empezamos con los 400. Ya casi está. Es curioso cómo funciona lo de la transferencia. Se hace duro, pero los primeros las patitas van solas. 10 segundos, 15. Eso sí, el GPS va totalmente descontrolado con la pista, así que siguiéndonos por los metros de verdad. Vamos. Está marcando 1:15, 1:17, pero es porque acaba 20-30 metros antes el GPS, así que yo creo que estoy marcando los tiempos de 1:22, más o menos. Pues entreno hecho, debería decir entrenaco. He clavado todos los ritmos, un pelín más rápido que ritmo objetivo, incluso iba muy bien de sensaciones hoy. Poquito a poco, hay que ir con cabeza también, que es semana 2, estamos empezando, queda mucho por delante, pero buenas sensaciones. Y lo que comentaba, las transferencias de hacer una tirada más larga, 3000 metros, a pasar a un 400 con gran diferencia de ritmo, velocidad, viene bien para hacer lo que se llama transferencia, acumularse un poco de fatiga y luego meter ritmos altos para trabajar esa eficiencia, esa economía de carrera en un ritmo más alto. Así que empezamos bien esta semana 2, mañana más, que esta semana subiremos volumen respecto a la pasada. Buenos días, día 2 de la semana 2, apenas realmente unas horas después del entreno de ayer, así que hoy suave, 65 minutos de rodaje suave por la mañana, tempranito, así que voy hacia Valdelatas con el frontal y luego al acabar de estos 65 minutos de rodaje haré 2 o 3 progresivos, que seguramente sean aquí en esta recta cerca de casa. Y nada, hoy muy suave, tengo las piernas cargaditas del entreno de ayer, así que sin ninguna locura, ritmo muy controlado y vamos a ir acumulando volumen. Y lo único, esta noche, como muchos lunes, me cuesta dormir después de la activación del entreno a 9:30 casi de la noche, y cuesta luego dormir, y hoy madrugón, así que cansancio no solo de piernas sino también físico. A ver si esta noche dormimos mejor. Si tenéis algún consejito para ir a dormir mejor después de un entreno por la noche, encantado de oírlo. Ni un alma a estas horas de la mañana, voy bastante tranquilito. 5:21 de ritmo de media por ahora y mucho frío, eso sí,
va a tocar abrigarse fuerte. Estos días ya va entrando, amanece en Madrid bastante fresquito, y aunque luego suba al mediodía la temperatura, menos mal que he traído guantes y me tenía que haber traído gorro o algo para las orejas, porque vaya fresquito. Mirad que pasa el amanecer, se empieza a ver unos colores muy bonitos. Lo bueno de correr por aquí. Pues aquí estamos a orillas del Manzanares por la noche, día 3 de esta semana 2. Hoy un rodaje también suave, 70 minutos, y acabaré con 2 o 3 progresivos al final, que no es nada más que unas 100-200 metros, pues ir acelerando con piernas algo más cansadas para eso de despertar las fibras. Y seguimos en modo ya casi invierno, porque hay que sacar frontal tanto si sales por la mañana como por la noche. En Madrid ya los días se están acortando mucho, se nota, y es lo que toca ahora estas semanas. Muchos entrenos serán de este estilo, así que espero que, aunque no haya muy buena calidad de imagen, por lo menos la de sonido sí, que lo comentaba en el vídeo de la semana pasada, pues que es cierto, la calidad de audio no ha sido muy buena, yo lo he notado, pero bueno, aprovechando épocas de Black Friday, he adquirido para la GoPro una carcasa que esperemos mejore la calidad de sonido en los vídeos. Ya me vais comentando qué tal. Pues ahora que paso por una zona iluminada, bajo el foco y os cuento una cosa que me ha pasado hace como 10 minutos. Mirad, un conejo por ahí. Este es el Manzanares. Hoy estoy rodando por la orilla del río Manzanares. Iba dirección El Pardo, el pueblo, pero que está cerca del monte, y de repente a 30-40 metros en el camino se ha cruzado una familia de jabalís. Han subido corriendo del río, cruzado el camino y subido la cuesta, así que yo les habré asustado con el frontal, con el ruido, pero el que me lleva un susto he sido yo. Importante cuando salgáis de noche, por la mañana, por zonas forestales, digamos, que haya fauna silvestre, siempre llevad un teléfono móvil, una forma de contactar, porque nunca se sabe, puede haber una emergencia. Y por ejemplo, hoy solo me he cruzado una persona en este camino en los 45 minutos que llevo, así que sustito para el cuerpo, pero no ha pasado nada. Han pasado de largo, yo me he dado la vuelta y ahí se ha quedado la cosa. Anécdotas. Pues ya hemos pasado de la hora de rodaje, vamos a hacer los 70 minutos. Hoy las piernas algo mejor que ayer, aunque también cansadas, y voy a hacer también unos progresivos al final. Ayer los hice dentro de los 65 minutos de rodaje, hoy voy a intentar 70 minutos de rodaje y luego 2-3 progresivos. Y bueno, ¿por qué progresivos al final de un rodaje suave aeróbico? Pues para trabajar algo distinto. Esto ya son consejos o tips de cómo ganar ese 1%. Yo voy a intentar eso, bajar 6 segundos la marca de Valencia mínimo, y cualquier ganancia es bienvenida. Entonces estos progresivos sirven para mejorar la forma de carrera, la economía, eficiencia de carrera, y se trabajan los músculos de fibra rápida,
en lugar fibra lenta, que son los que trabajamos cuando hacemos rodajes aeróbicos suaves. Aquí vamos a intentar en una recta de unos 100-150 metros, pues ir progresivamente aumentando la cadencia, aumentando la zancada, siempre controlado y visualizando y teniendo mucha atención a la forma. Con una vez que lo hagas no vas a ganar nada, pero si lo añades como rutina al final de tus rodajes suaves, 2-3 veces en semana, durante 14 semanas, pues al final el cuerpo economiza y tiene memoria, esa memoria muscular para ir mejorando poco a poco. Ese es el objetivo. Son esfuerzos muy controlados y razonables, 100-150 metros progresivamente aumentando velocidad, y vamos a ver qué tal hoy. Ayer no pude pasar, creo que llega a 4 minutos por kilómetro, lo más rápido en esos dos progresivos rápidos. Voy a ver si bajo de 4, porque pesan las piernas, se empieza a acumular fatiga, que es normal estas primeras semanas de maratón con más volumen. Vamos a por ello. Día 4 hecho, y tocaba algo más relajado, sesión de gym primero, core, abdominales y luego piernas, y para acabar 30 minutos de rodaje que he hecho a 12 km por hora, y aunque suave con el calor del gimnasio, pues 30 minutos sudando. Así que hoy más relajado que otros días, por lo menos de correr. Hemos metido pesos y mañana toca algo interesante. Pero hoy, homenaje a Valencia, que es este fin de semana la maratón. Hace un año conseguimos la mejor marca, así que mucha suerte a todos los que corráis allí este domingo. Buenas de nuevo. Hoy viernes, día 5, semana 2, tenemos cambios de ritmo. Primero 30 minutos de calentamiento, 12 km por hora suave, 5 minutos el kilómetro. Luego pararé, me cambiaré a tirantes, hace calor en el gimnasio. Y las sesiones 12 kilómetros en total, cambiando de ritmo. Primero 10 veces 500 metros, fuerte, suave. Y los últimos 2 kilómetros van a ser 4 repeticiones de 250-250. El primer bloque de 500, pues voy a intentar hacer 340, 420 de ritmos. Y el segundo bloque voy a intentar 330, 420 para los últimos 250. Vamos a ver qué tal sale. Hoy, aunque ayer corrí solo 30 minutos, he notado agujetas de la sesión de fuerza, sobre todo en glúteos. Así que a ver qué tal. Calentamiento hecho, hemos cargado la botella de agua de nuevo y a por esos 12 kilómetros con cambios de ritmo. Empezaremos fuerte 500, así suave. Repetimos 10 veces y los últimos 4 un poco más rápido. Entreno hecho, un clavazo en la cinta, ha salido justo a los 12 kilómetros, el GPS un poco por detrás. Y el objetivo es hacer los primeros 10 repeticiones de 500 y 500 metros, las fuertes. Objetivo ritmo de 10K y los últimos 4 repeticiones de 250 un poco más rápido. Y lo importante, ¿por qué me vengo a la cinta para esto? Es intenso, pero me permite que no baje de unos 20-30 segundos por debajo de ritmo maratón, para que las pulsaciones siempre se mantengan altas. El objetivo de este entreno es eso, trabajar zona umbral, y sale al final pues 48 minutos a ritmo objetivo maratón. Ha salido en la cinta de media 4:01, así que seguimos sumando y mañana acumulamos esta fatiga para el entreno de mañana. Buenas, de nuevo en el gimnasio. Hoy es sábado, en teoría empezamos con tiradas largas, hoy 75 minutos, o sea, relativamente corta. Pero, ¿por qué estoy en el gimnasio? Dos cosas. Voy a hacer los primeros 55 minutos suaves a ritmo
bastante suave, lo podría hacer en cualquier sitio, pero acabando los 20 últimos minutos a 4 minutos más o menos por kilómetro de media. Digamos, acabar el último bloque de la tirada larga a ritmo objetivo. Voy a ver, según vea de sensaciones y tal, 4:05, 3:55, 4, pero por ahí. Así que he venido al gimnasio para controlar ese último bloque, que no se me vaya el ritmo. Estas primeras semanas, sobre todo, que no estoy todavía acostumbrado. Y ayer me di bastante caña y tengo las piernas cansadas, así que ese es un motivo. Y luego que por la zona que vivo, en mi casa, para acabar esos últimos 20 minutos no hay nada llano, así que sería bastante difícil hacer un ritmo objetivo con cuestas. Así que vamos a ello y a por todas. Semana 2, último día. Algo más de 51 minutos, piernas fundidas, se nota estas 2 primeras semanas de más volumen. Si tengo alguna posibilidad de acabar este entreno con éxito es aquí en la cinta, porque no me imagino fuera metiendo ahora un cambio. Pues eso, voy ahora mismo a 5 minutos por kilómetro. He puesto la cinta a 12 kilómetros por hora y subir ahora a 4 minutos el kilómetro y mantenerlo sin referencias. Fuera sería muy duro, con las piernas tan cansadas como van. Encima las pulsaciones algo más altas de lo que me gustaría. La Peque lleva un par de días con un catarro, así que esperemos que no esté yo comenzando a tener algún proceso vírico. Controlaré. Voy a subir eso, voy a intentarlo a 3:55 y vamos viendo cómo va. Debería salir algo más de 16 kilómetros en hora y cuarto. Vamos, pero conseguido. Semana 2 completada, otra semana de más de 80 kilómetros y hoy estos últimos 20 minutos se han hecho durísimos, piernas súper cansadas. Mañana toca descanso, eso sí, pero he puesto los primeros 15 minutos a 3:55, que son 15,3 kilómetros por hora, y he bajado los últimos 5 minutos a 15 kilómetros por hora, 4:00, así que objetivo cumplido. 55 minutos suaves, 1 minuto más despacio que ritmo objetivo maratón, y luego los últimos 20 pues a ritmo objetivo de carrera. Así que semana completada, nos vemos la semana que viene. Aquí tenéis el resumen de los entrenos de la semana. Al final cambié de orden el entreno de miércoles y jueves, pero otra semana que seguimos sumando, ha salido bien, por encima de 80 kilómetros, 6 horas 40, y comparativamente un esfuerzo un pelín más que la semana anterior. Por cierto, mirad cómo queda la cinta. Sudada máxima.